Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más al debate de Televigo, en el que será, por cierto, el último debate de esta temporada. Volveremos en septiembre con más temas, como siempre, pero en estos momentos vamos a meternos ya de lleno en el debate, porque hoy vamos a hablar sobre urbanismo en Vigo, un tema siempre controvertido cuando se habla de estos asuntos. Para hablar sobre esto tenemos al presidente del Colegio de Arquitectos. Muy buenas noches, Martín Cominges. Tenemos también a María Carreiro, gerente de urbanismo en el Concello de Vigo. Muy buenas noches. A Javier Garrido, que es el presidente de APROIN. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y a Matías Movilla, que es abogado y miembro de Outro Vigo é Posible. Muy buenas noches. Bueno, pues queda abierto, no sé quién quiere intervenir primero, si a lo mejor los promotores, que siempre tienen muchas reclamaciones que hacer. Bueno, hablar de urbanismo en estos momentos es de hablar de estrategias, yo creo, ¿no? Yo creo que es el momento de adelantarse a un momento en el que tarde o temprano tendrá que venir, de que podremos salir de la situación en la que estamos ahora. Nosotros siempre definimos y decimos que la situación global es muy mala, la situación del sector inmobiliario en general es muy mala, porque ha sido entre otras cosas, uno de los detonantes de la situación que estamos viviendo, pero sin embargo que hay claramente una demanda de vivienda que hay que satisfacer, que es la demanda de vivienda concebida como un bien de primera necesidad, sobre todo para el segmento de población desde el punto de vista del poder adquisitivo medio-bajo, que necesariamente hay que hacerlo. Todo ello hay que hacerlo con los instrumentos de planeamiento que tenemos, en este momento el plan general que está en vigor, pero hay que adaptarlo y hay que tener cintura suficiente como para adaptarlo a las necesidades actuales. Yo creo que esto es una cuestión que en Vigo, pues bajo nuestro punto de vista, no se está llevando de una manera adecuada, pero que, sin embargo, nosotros nos prestamos desde siempre y en todo momento a intentar colaborar allí donde nos llamen, ¿no? Y en ese sentido es en el que nosotros pues enfocamos esta situación y por el momento este debate. María, el otro día precisamente hacen una reclamación desde los promotores, desde APROIN, a la administración local de que agilizase trámites para poder poner a disposición suelo. Sí, en ello estamos. Bueno, yo coincido que es un momento de estrategias y de trabajo para estar preparados para la salida de la crisis. Es como lo está enfocando en este momento el gobierno municipal, es decir, preparando todo el planeamiento de desarrollo para que cuando salgamos podamos estar en condiciones de oportunidad para localizaciones y de tener, digamos, la etapa más dura, más desgastadora, que es la tramitación del planeamiento de desarrollo, tenerla superada y poder empezar con urbanización y ejecución. No obstante, no olvidamos que hay demandas a las que hay que hacer frente de inmediato y se está trabajando en ello. Y en cuanto a esas quejas de procedimientos y tal, evidentemente las administraciones no funcionan de forma perfecta, nunca. Intentamos funcionar lo más perfecto, pero es cierto que se ha hecho un esfuerzo en el último año con una directriz muy clara. Había que aumentar los niveles de eficacia, de agilidad, sobre todo, y de ser transparentes en el tema del proceso todo de urbanismo. Y se ha iniciado una remodelación total de procedimientos, de concesión de licencias de obras, se han puesto métodos simplificados que serán licencias en un mes, se han puesto métodos que en 10 días se pueden obtener licencia, nos hemos adaptado rápidamente al decreto de liberalización del comercio, estamos avanzando. En actividades hay quizá un poco más de retraso, pero todos los procesos se están revisando porque partimos de medir la situación. Creo en la máxima que lo que se mide se puede mejorar y por lo tanto hemos medido la situación. Sabemos dónde están los temas que tenemos que procurar que funcione mejor cara al servicio que prestamos al resto. Y en ese aspecto de reestructuración funcional de lo que es la gerencia como organismo que presta servicios, creo que vamos avanzando. El tema de la crisis pues no es un tema ni de Vigo ni de la gerencia de urbanismo, es un tema de falta de financiación, pero es cierto que esto tiene unos ciclos. Creo que la reestructuración del sector va a producir dos cosas. Por vuestra parte, que subsistan aquellas empresas que son realmente profesionales, que realizan una actividad económica que es producción de vivienda, pero por otra que también tendréis que los objetivos de trabajo, que eran prácticamente reducidos a la nueva vivienda, ahora vayan también orientados quizá a la rehabilitación, a poder funcionar en un patrimonio que estábamos despilfarrando socialmente. Bueno, la paradoja la sabemos todos, ¿no? El 20-25% de las viviendas vacías y construyendo viviendas para no se sabe cuánta población nueva. Trasladábamos
los barrios, las poblaciones de localizaciones, incluso de polígonos de los 60, por querer mayor vivienda. Yo creo que eso también se está ajustando y que los objetivos, tanto de la producción de vuestro producto, que es vivienda, también cambiarán y nosotros como administración tenemos que tener las condiciones que garanticen que en cuanto esto despegue puedan estar en condiciones de ejecutar inmediatamente. Yo, Martín, no sé si también estáis con los promotores en que hay que agilizar los trámites, en que... Vamos a ver, yo creo que hay mucho campo en común, ¿no? Todos somos conscientes de la situación que estamos pasando, de crisis, y todos somos conscientes de que hay que favorecer todo lo que se pueda hacer, ¿no? Todas las iniciativas que pueda haber, que se traten de gestionar de la forma más ágil posible para que esas pocas oportunidades que existen que se puedan llevar a cabo y que sean financieramente viables. Yo soy consciente de que el Concello está trabajando en esa línea, porque tenemos una reunión mensual con ellos en la que trabajamos y nosotros aportamos las dificultades o presentamos las dificultades que estamos teniendo y se trata de dar soluciones. Yo me gustaría, introduciendo otra variable en el debate, porque coincido mucho en lo que está pasando, todos lo conocemos, que yo creo que hay un problema de orden superior, que es que para sacar o para agilizar, que veo todos los documentos, en este caso el Plan General, y todos los instrumentos de desarrollo muy rígidos. O sea, yo creo que tenemos que ahora se está planteando una revisión de la ley del suelo que tiene que plantear, que replantearse en sí si el Plan General es la figura adecuada. Yo tengo mis dudas. Un plan general como el de Vigo, que se pensó hace 10 o 12 años, o se empezó a pensar hace 10 o 12 años y se acabó hace 4, en una situación socioeconómica completamente diferente a la que estamos viviendo, que se está aplicando hoy, pues seguro que hay cosas que no están bien, con lo cual hay que replanteárselas, pero que replanteárselas y redefinirlas nos lleve a procedimientos casi idénticos a los de hacer un nuevo plan general, de por sí se caen, ¿no? O sea, yo creo que no podemos, y aparte la sociedad va por otro lado, va a cambiar mucho más rápido. Antiguamente la sociedad, los cambios eran mucho más lentos, teníamos tiempo para digerirlos, hoy la sociedad está cambiando las líneas de pensamiento mucho más rápido, con lo cual yo creo que los instrumentos de planeamiento yo los pondría en cuestión, ¿no? Y en ese sentido me gustaría ponerme un poquito por encima de lo que estamos hablando, que también es importante, de lo que es el día a día de la gerencia de urbanismo, en la que yo creo que hay mucho que hacer, porque claramente una línea irrasante no puede tardar 1 mes y medio, o una licencia de actividad no puede tardar lo que tarda, pero me consta que están haciendo ese trabajo. Yo creo que no depende solo de la voluntad de lo política, o en este caso de la gerente, sino también de todos los que trabajan allí. Tienen que ser conscientes de lo que está pasando y poner todos de nuestra parte, todos, para que esto vaya más ágil. Pero eso, me gustaría poner sobre la mesa ese problema de orden superior, que es la ley del suelo de Galicia y las figuras de planeamiento en sí mismo. Bueno, Matías, no sé cuál es vuestro punto de vista, si también tenéis una sensación de que va todo muy lento. Bueno, nuestro posicionamiento es distinto porque el enfoque es distinto. Es decir, nosotros no vivimos, para entendernos bien, del negocio, ¿no? Es decir, nosotros somos ciudadanos, ¿no? Los usuarios de ese negocio. Exactamente, nosotros somos los usuarios de la ciudad, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es desde donde podemos hacer el enfoque y en donde nos interesa poner el foco, ¿no? Decían que es un tema de estrategias de cómo abordar sucesivamente el negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos parece que es mucho más interesante pensar en que en estos momentos de crisis lo que nos va a provocar es hacer reflexión sobre lo que hemos hecho y para qué vale lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, Martín nos hablaba del plan general, que efectivamente se empieza a gestar en el 2002 y se aprueba en el 2008 y 2009, con unos parámetros en los cuales no se ha cumplido ninguno de los que se preveían en el plan general, ni demográficos, ni de empleo, ni necesidad de vivienda y tal. Entonces tenemos un instrumento rígido, ¿no?, que ese sería otro debate, sino en sí, el que tenemos es un instrumento absolutamente inválido, incapaz de poder actuar sobre la ciudad actual, ¿no? María ahora decía con muy buen criterio, ¿no?, que es algo que nosotros estábamos demandando. Tenemos que repoblar nuevamente el centro de las ciudades y traer a la gente al centro de las ciudades cuando teníamos un casco bello absolutamente deshabitado, ¿no? Se está en eso, ¿no? A mí me parece que hay síntomas que son buenos, que también son producto de la crisis. Es decir, los constructores
Ahora ha entrado la iniciativa privada por primera vez detrás del consorcio en el Casco Bello, y el Casco Bello ha entrado en una línea de no retorno, ¿no? Vivir en el Casco Bello va a ser un marchamo de calidad de ahora en adelante, ¿no? Y eso hasta hace 3 o 4 años absolutamente despreciado por completo, ¿no? Era mucho más importante construir y construir en otras zonas en donde realmente no existía esa demanda, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que aprovechar este momento para reflexionar, para repensar, para ver cuáles son los instrumentos que tenemos, para qué valen y ver que otros nuevos instrumentos se van a necesitar. Y en eso sí tiene que haber una transversalidad, ¿no? Yo termino en esta primera intervención porque también es importante recordar, ¿no?, el clima de crispación con el que se aprobó el Plan General fue tremendo, ¿no? Sí. 66.000 alegaciones, 100 recursos en el contencioso que están pendientes, manifestaciones en las calles. Es decir, había una desconexión absoluta entre lo que era el equipo redactor y quien estaba mandando y quien de alguna manera gestionó los intereses que se reflejan en ese Plan General y la ciudadanía. Y van por caminos distintos. Hay que recuperar un camino único, ¿no? Y fundamentalmente poniendo al ciudadano en el centro, porque es el que habita en la ciudad, ¿no? Somos los que usamos y habitamos en la ciudad. En ese sentido, Javier, yo recuerdo precisamente en ese momento que vuestra queja era esa introducción del 40% de vivienda protegida, que según vosotros desequilibraba mucho el Plan General. No sé si ahora, como la situación económica cambió, si también ha cambiado un poquito también lo decía Matías. Yo creo que el ambiente era en aquel momento tan pernicioso con carácter general que se desvirtuaban totalmente los mensajes. Nosotros no era tanto el incremento de vivienda de protección, sino como bajo nuestro punto de vista la ilegalidad en la que ponía, según nuestro criterio, al Plan General, o el riesgo jurídico que introducía en la tramitación, en el tramo final de la tramitación, ese Plan General, que por cierto las alegaciones eran en su gran mayoría fotocopias de una misma alegación en un 60 y pico %, ¿no? Pero manifestaban la disconformidad de la gente, ¿eh? Bueno, sí, se la fotocopiaban y decían, ¿no?, que contestando a una contestaban al 60%. Sí, pero la gente protestaba. Sí, sí, es verdad que había no desvirtúes el hecho de que la gente lo es verdad que había una sí, más o menos manipulado o no, pero bueno, era otra cuestión de meternos en aquel momento, que es que yo estuve en el día que se firmó por Luis Pérez Castrillo con Pepe Cuiña la firma y con Consultora Galega en la planta octava de aquella yo ya estaba en ese momento, y por lo tanto sí que yo lo he vivido probablemente de una manera mucho más directa todo ese proceso, y créeme que la tramitación en sí misma, ¿no?, durante una gran parte de tiempo fue una tramitación, yo creo que impecable. Estaba en el Consejo, ¿cómo se llamaba? El Consejo Sectorial de Urbanismo, que era, estaban sindicatos, patronal, comercio, abogados, estaban representados ahí prácticamente todos los colectivos, 20 y tantos colectivos, y yo creo que estaban perfectamente reportados de los avances en las tramitaciones y en lo que ahí se hacía, y yo creo que en ese aspecto fue impecable, ¿no? Y luego reunía el consenso suficiente, por lo menos de los que ahí decían representar a quien decía representar, ¿no? Otra cosa es que si representaba o no, que sería cuestión de cada uno de los colectivos, ¿no? Y yo creo, por lo tanto, que esa parte estaba bien cubierta. Yo sí, sin embargo, sí que me gustaría introducir aquí de picajón algunas cuestiones que sí me parecen pues importantes, ¿no? Yo creo que el plan es un instrumento dinámico. Yo creo que el Plan General tiene necesariamente que adaptarse a la realidad que estamos viviendo, y por lo tanto yo creo que los mecanismos que se deben introducir en la nueva legislación, tanto en la legislación del suelo como en la que se aprobó ayer de la nueva ley de vivienda en el Parlamento de Galicia, yo creo que tienen que ir encaminados a tener al menos una posibilidad real de poder adaptarse, ¿no? Yo creo que adaptarnos a la realidad que vivimos es algo muy sano, y por otra parte es una práctica que deberíamos tener pues más utilizable y más transparente, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de la rehabilitación. La rehabilitación en el casco bello de Vigo, ahora mismo yo tengo un estudio, yo creo que el mejor que se ha hecho respecto a un casco histórico, un casco bello, ¿no?, el casco bello de Vigo, tiene una posibilidad de 400 viviendas para rehabilitar, unidades de vivienda. Lo cual quiere decir que una demanda anualizada, una demanda estabilizada de vivienda en Vigo, la media estatal son 1.000 viviendas por cada 100.000 habitantes. Estaríamos hablando
de lo que estamos hablando. Es necesario, es muy bueno, pero el tamaño que tenemos de los cascos bellos en Galicia pues tienen la dimensión que tienen. Yo creo que, sin embargo, que sí hay un determinado, que creo que comentabas tú, María, de rehabilitación de ya vivienda, de parques de vivienda de los años 60, los años 70, que es muy interesante que abordemos lo antes posible, porque probablemente ahí sí que haya que hacer intervenciones de rehabilitación, pues con otro criterio que no es exactamente el del casco bello, que al final se va a quedar para muy poquita gente, ¿eh? Y con unas características también un poco determinadas para ese tipo de población. Exacto. Que exacto. La verdad es que es un entorno precioso Claro, y pero muy bonito, no tienen pero no es a lo garajes mejor habitualmente, tal. para familias jóvenes que están buscando esa primera vivienda con hijos o así, es a lo mejor un poco más determinado, ¿no? Yo creo que no. Tú lo conoces mejor, ¿no? Sí, yo creo que cumplen, igual que están cumpliendo en otras ciudades europeas y en otras ciudades españolas, las funciones de vivienda y de residencia. A mí me gustaría insistir, porque yo sí que soy partidaria de la ordenación del territorio, de la planificación y de tener unos documentos. Lógicamente, el proceso del urbanismo es un proceso largo, no es a corto ni a medio plazo, de tener la imagen, el modelo, que a una responsabilidad política como gobierno municipal le corresponde en un momento decir lo que puede ser la ciudad con toda la participación y con todos los agentes, pero tener una referencia de modelo de qué queremos ir, ¿no? Yo creo que Vigo, por ejemplo, es un ejemplo de mucha participación de iniciativa privada, de que se ha desarrollado mucho con iniciativa privada, muy poco pública, ¿no? Y se ven los vacíos y allí donde, lógicamente, la iniciativa privada donde puede actuar con mayor beneficio, etc. Entonces sí creo en el modelo y sí creo en el plan, pero el plan, esa foto, ese modelo final, que luego lleva un montón de planes de desarrollo, etcétera, para acercarnos a la realidad, lo comparo con un vestido, ¿no? O como un tú haces un peto y dices, pues tiene que tener 2 tirantes porque lo dice la normativa urbanística y la legislación, 2 piernas y unos bolsillos. Claro, yo lo puedo hacer así, dentro de 12 años, pues a lo mejor reviento dentro del traje, pero lo puedo hacer con botones, siempre pongo el ejemplo de las embarazadas, ¿no? O con una goma, y me voy adaptando a las distintas dimensiones que va adquiriendo el proceso. Y yo creo que eso es la riqueza que deben de tener los documentos. Entonces, pueden parecer muy rígidos, en una parte por las inseguridades jurídicas que genera la propia legislación urbanística, que no tiene ninguna seguridad jurídica porque en 6 años tenemos 5 leyes del suelo, ¿no? Entonces eso crea un marco en el que te tienes que mover, que cada día te lo están cambiando y tienes que adaptarlo. Que el documento es a largo plazo y por lo tanto sufre numerosas adaptaciones a nuevas normativas. Pero ¿es el propio plan capaz de tener esa holgura de tal? Yo creo que sí, que tenéis un plan que es capaz de flexibilizarlo, que tenéis un plan, se han hecho ahora temas como el tema de los subcoeficientes, instrucciones para interpretarlos fuera de ordenación, es decir, que es un plan que da holgura para ser interpretado, que os da para la capacidad suficiente. Quisiera también reivindicar que es verdad que como ciudad, aparte del documento, tenéis un equipo técnico muy bueno, en la gerencia de alto nivel y calidad profesional, y que está volcado en la idea de facilitar las cosas en este momento. Eso sí lo reclamo porque se le están pidiendo muchos sacrificios desde el punto de vista económico, material, de muy escasos recursos, y pidiendo más trabajo y agilizarse y flexibilizar. Sabéis que las maquinarias de la administración son muy lentas en acoplarse, pues se le está pidiendo a un ritmo muy acelerado, ¿no? Del último año todo lo que da. Entonces, por una parte, la ciudad la hacemos entre todos y la hacemos como un escenario en el que no solo hay la función residencial, porque vamos a desempeñar todo lo que se llama nuestra vida, pues el ocio, el deporte, el pasearnos, el tener espacio para los peatones, el poder circular bien en coche. Entonces son muchas funciones. De esas funciones tiene que velar una administración municipal de que todas tengan cabida, ¿no? Las actividades económicas, empresariales, el terciario, el comercial, etcétera. ¿Cómo mejor vela? Yo creo que es teniendo una idea clara del futuro que queremos para una ciudad, y esa solo se consigue a través de los documentos de ordenación del territorio, que tienen que ser en el marco general globales, flexibles y tal. Luego llegará un planeamiento de desarrollo que ya nos adapte a las circunstancias y que se haga en el momento en que se necesita ese desarrollo. María, pero te entiendo bien si dices que desde el punto de vista del funcionario se cree en la posibilidad, o lo ves una ventaja, la posibilidad de interpretar el plan. Yo creo que es una desventaja, porque entre otras cosas, yo creo, aparte, no es que lo creas, es que me consta, porque aparte, ya te digo, llevo 25 años moviendo en el ámbito del urbanismo en Vigo y conozco a prácticamente la totalidad de los funcionarios. Yo creo que precisamente es lo que ellos, y desde luego lo que el sector y la seguridad jurídica dicta, que es cuanto menos interpretable sea mejor. Cuanto más seguridad. Pero porque aparte en la interpretación entran después los criterios. Cuando hay una interpretación siempre hay el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio de interpretación
determinada norma o de determinada frase que cabe, en la que cabe interpretaciones. No es exacto. interpretaciones. Ya, porque aparte cuando hay personas... La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, no la interpretación. El sesgo que ha metido María a mí me parece muy importante, ¿no? Y es que no podemos interpretar el plan general como la construcción de viviendas, que lógicamente es, por ejemplo, para ti es la parcela más importante y de alguna manera para los arquitectos es también muy importante, pero el plan es mucho más cosas que esas, porque es la norma básica de convivencia de la ciudad y por tanto tiene que prever muchísimas cuestiones. Yo recuerdo un arquitecto amigo que recogía a un arquitecto famoso del aeropuerto y bajando del aeropuerto y viendo esa imagen, ¿no?, que da la ciudad, ¿no?, bastante desastrosa, ¿no? El comentario que hizo fue: en esta ciudad mandan los promotores, ¿no? Y es un poco lo que decía María, ¿no? Es decir, aquí la iniciativa privada ha marcado, en esa tensión que siempre existe entre lo público y lo privado, aquí ha ganado siempre lo privado. Es que no puedo dejar macerar esto. Pero déjame. Los promotores, como empresarios, en todo eso tenemos todo el derecho del mundo. Y la misma sensibilidad que tú, al menos. Por lo menos. Bueno, o no. Al menos, ¿no? Incluso a lo mejor alguna de ellas con ciertos conocimientos urbanísticos. Pero, porque lo tanto, quien ha mandado en Vigo, quien ve algo y sepa reflexionar, ya se ha mandado la clase política, en todo caso. Y en todo caso, algunos... Sí. Bueno, la responsabilidad política es absoluta. La legislación y las normas no la han puesto clarísimo. Nunca, al igual que tampoco ponen las del puerto los empresarios han hecho dejación, la clase política ha hecho dejación de sus funciones para poder controlar una iniciativa privada absolutamente desmesurada. A la hora, vamos a ver, para que nos entendamos, que yo creo que estamos de acuerdo. Si nosotros vemos en la calle Marqués de Valladares, la Alameda, el Vigo de Piedra, ¿no?, vemos que ahí en la tensión público-privado había un equilibrio mucho mayor, ¿no? Hay una homogeneidad en las alturas, hay una serie de diseños más controlados y tal. En cambio, si vamos a otras zonas, que no quiero poner ninguna, pero todos las podemos tener en la retina, vamos a otras zonas, vemos en que el desorden es un poco la norma que marca, ¿no? Y si nosotros entramos por la autopista, cualquier viajero que venga de fuera de Vigo y entra por la autopista, la imagen de la ciudad que tiene es de desorden. Vamos a poner esa palabra más. Y a mí me gustaría que se interviniera más en esas cosas. Y el plan general y la flexibilidad puede intervenir en la mejora de esas cosas. Y a mí me parece que ese es el momento que debemos de aprovechar en esta época de crisis, ¿no? Empezar a repensar estas cosas que tienen solución. Es que yo a lo que me refería, y volviendo un poco a lo tuyo. A esa propuesta de... No, a lo nuestro. Yo lo que quiero decir es que en este momento que el plan pues puede tener una serie de problemas por cuándo ha sido concebido y que hoy realmente hay cosas que no se van a poder realizar tal cual fueron previstas porque ya no tiene sentido o es imposible, ¿no? Las cargas que se habían adjudicado a una serie de ámbitos o algo, es imposible llevarlas a cabo porque las cosas no se venden o no se venden en el precio que estaba previsto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando hablaba de agilización, de procesos de cambio en modificaciones del PSON, por ejemplo, el cambiar un uso determinado o el cambiar una ordenanza o el cambiar o matizarla, digo, eso implica una brutalidad por la estructura que rige este tipo de cambios, que obliga a que los procesos se dilaten años, no meses, años. Con lo cual, si tú dices, oye, aquí el uso planteado era industrial y ahora tendría más sentido comercial, o al revés, o este residencial ya no tiene sentido y me lo replanteo, que eso obligue que sea tan inflexible el planeamiento, porque ha sido tan detallado desde mi punto de vista, que obliga a lo mejor a perder muchas oportunidades. Yo no quiero dejar, eso lo dejo ahí, ¿no? Me parece lo que has dicho de la reflexión y el momento para repensar, yo no pienso en otra cosa hoy, ¿no? O sea, y nosotros como colectivo, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Porque ¿qué se ha hecho en lo que han participado políticos, arquitectos, constructores, etcétera, con el territorio? Se ha destrozado el territorio. Esto ha sido un poco una cosa de todo, de toda la evidentemente todos con su cuota de participación, pero ahí todo el mundo tiene su responsabilidad, cada uno sabe lo que ha hecho en estos últimos, desde que empecé mi carrera, he hecho mi trabajo y ahí está, pero todo el mundo sabe lo que ha hecho y la responsabilidad cada uno tiene la suya. El territorio se ha destrozado, ya no solo hablo ahora de Vigo, sino la costa gallega
o el rural, los núcleos ya no son núcleos, la ley no tiene sentido porque hay que hacer el núcleo como te lo encuentras y te lo encuentras que ya no existe, lo que era el núcleo original. Es decir, hay una serie de incongruencias para mí en la legislación vigente que no tiene sentido. Entonces yo lo que pongo, por eso hablaba de subir un escalón. A mí me parece que la reflexión va mucho más allá de lo que es la ciudad de Vigo o el planeamiento de la ciudad de Vigo, que entiendo que estará desfasado, con cosas buenas, y entiendo el planeamiento o el PSON como una herramienta útil. Quizá creo que debería ser mucho más genérico. O sea, oye, la ronda interesa y es un tema de orden general que hay que dejar claro, los crecimientos van a ser por aquí o por allá, pero llegar a tanto detalle creo que luego nos está dejando muy atados al llegar a cambios o a situaciones como esta, que ha sido brutal en el año 2008 de la crisis, justo cuando se aprobó el plan general. Parece como en agosto se aprueba definitivamente y en agosto yo me vuelvo de vacaciones y la bolsa se había ido al traste, la burbuja estalló. O sea, parece como algo, una coincidencia de tres astros que se han juntado. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con el buen momento que hay para repensar. Creo también en actuaciones de otro orden, no de planeamiento general, sino de participación ciudadana, por supuesto, que la habrá habido en el plan general, pero a lo mejor es completamente distinta, de hace 12 años, o cuando se empezó, 10 a hoy, ¿no? Entonces yo solicito, pido, ¿no? Creo que no solo aquí, sino a todos los niveles, esa reflexión sobre cómo debemos gestionar el urbanismo. Eso es a nivel superior, no solo en la ciudad. Antes de continuar, porque me están pidiendo ya paso para la publicidad y retomamos ahora el debate, ¿vale? Pues retomamos el debate y les aseguro que ahora durante la publicidad se han ido caldeando más los ánimos. Creo que... No. Sí, pero yo Javier quería hablar. María. También retomar un tema que estaba diciendo Martín, que es verdad, sí, hay unos temas a superar, de quién tiene la competencia en legislación urbanística, cómo dar a esto mayor seguridad, pero el tema, o sea, lo del 68 se nos quedó un poquito de lado, ¿no? Y pedir lo imposible, pues no. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas? ¿Cómo podemos afrontar la situación en este momento? Y yo creo que Vigo tiene un plan que como documento para dirigir el crecimiento de la ciudad vale, que tiene la suficiente flexibilidad para ir adaptándose a las circunstancias. Tampoco un documento de planeamiento podemos pedir que sea, bueno, como antes mencionabas, en este momento necesito este tipo de suelo, lo hay, porque nunca tendríamos modelo de qué es ciudad ni dónde se van a repartir las grandes funciones. Tiene que ser algo un poco más a largo plazo. Y luego, aprovechar estos momentos en que, si hubiera financiación, yo estoy convencida que estaríamos en otra situación, pero no la hay, ¿verdad? Y la crisis es generalizada y las familias no tienen crédito para comprar vivienda. Aprovecharlo para tener un espacio de partida, cuando esto se supere, de oportunidad. De tener una ciudad, mire, han aprendido muchas ciudades gallegas a que se les ha ido. Es decir, su población se tenía que ir a los municipios de extrarradio porque no tenían ni suelo preparado cuando se inició una demanda de vivienda fuerte, ni nada. Nosotros estamos, como administración, obligados a prepararlo de iniciativa pública, que quizás sean los suelos más difíciles, que también son un impulso para acompañar a la iniciativa privada en aquellos que sean a través de sistemas de compensación y demás. En estructurar, como estamos haciendo ahora, los grandes sistemas especiales de infraestructuras y demás, donde se van soportando los futuros crecimientos. Es decir, avanzar toda esta... Yo lo sé que se ve muy poco, porque la tramitación del planeamiento, y vosotros lo sabéis, es muy larga, es muy compleja y además no es bonito, es como lo de las calles, los tubos no se ven y lo de arriba es lo único que se ve. Pues eso es lo que estamos aprovechando, para que cuando haya una situación digan, bueno, tenemos suelo, mira, con planeamiento y tal, suelo ya para ejecutar y para urbanizar y para poder construir. Y creo que ese es el papel de la administración, de estar preparada en estos momentos. Ahora, hay una demanda efectiva en este momento, sobre todo demanda de vivienda de protección, porque hay 8.500 personas, ¿verdad?, en el registro de demandantes, es decir, un 36% de toda la demanda gallega está en Vigo, de demandantes de vivienda de protección. Y hay Navia, y nosotros ahora estamos intentando hacer un concurso de patrimonio municipal de suelo para cooperativas, que está retrasado, es verdad, porque quisimos incorporar todo lo que podamos ofrecer.
Hay un tema de concurso de viviendas en alquiler también en Navia de municipal. Las Más que nada que ahí oficinas... se anunció tanto que la gente está con muchas expectativas. No, y se anuncia, pero son procesos complejos. Y claro, se pueden sacar con 4 parcelas. Pero acotado a las necesidades que están teniendo las cooperativas que nos piden suelo, pues estamos sacando todas las parcelas que se puedan acoplar a su tipo de promoción, y al número, que han bajado y han reducido. Antes las cooperativas eran promociones de 60 a 70, ahora nos están pidiendo de 40 y de 25. Entonces también hay que acoplarse a las nuevas demandas de producción de viviendas. Tenemos ahora que gestionar los programas Aluga, Renove, es decir, nuevas necesidades, hacer frente a lo que es inmediato, pero sobre todo trabajar en lo calladito, sin pausas, sin prisas tampoco, pero lo que nos deje el tiempo a llegar a preparar. Yo creo que hay que también hacer un diagnóstico un poco más real, ¿no? Es decir, el plan general, bueno, vale, entre otras cosas porque es el que está vigente y nos tiene que valer. Pero también después de lo que costó aprobarlo, ya nos puede valer. Pero fíjate, ¿cuáles fueron los pilares básicos sobre los que se aprobó el plan general? Plaza de España, Guisar, Beiramar, Tomás Alonso y La Ronda. No está nada hecho, no es que no esté nada hecho, no está nada en vías de realizarse. Por eso digo yo que los ciudadanos tenían muchas expectativas, claro, se crearon muchas esperanzas. Y entonces dices, bueno, el documento adolece de fallos, adolece de fallos por tanto importantes. Otra cuestión es que nos tiene que valer y nos tiene que valer con flexibilidad para poder dar soluciones al día a día, pero no podemos olvidar que aquello que se gestó, yo lo digo porque nosotros trabajamos mucho, como Otro Vigo, en hacer alegaciones, en estar diciendo que era absolutamente insostenible, que los datos económicos de crecimiento poblacional, de demanda de viviendas, de creación de empleo, que es una... Tengo aquí los datos, aún me los he leído antes de venir, y en fin, suenan a broma macabra, ¿no? La creación de empleo con la que esperaba el plan general, en la situación en la que nos encontramos. Es decir, que todo eso, por tanto, falla en el diseño de un documento que es efectivamente fundamental. Y luego, una segunda cuestión, para hacer una crítica sobre el instrumento del plan, ¿no? Nosotros vivimos en una realidad metropolitana. Es decir, nuestra gente de Vigo se ha ido a vivir a Pontareas porque allí tenía la vivienda más barata y más accesible, o a Porriño, a Torneiros, o a las zonas. Y eso, esa gente viene a trabajar a Vigo, o la de Vigo trabaja en Porriño, o la de Vigo en Cangas, o viceversa. Esa realidad metropolitana no se está recogiendo ni en normas de planeamiento genérico, y el plan general de Redondela puede vivir a espaldas perfectamente del plan de Vigo cuando tenemos 2 parroquias colindantes como Chapela, ¿no? Entonces, dar ese salto también es muy importante, con todos los problemas que tenemos además del reconocimiento jurídico del área metropolitana. Pero la realidad va siempre por encima de la ley. Es decir, la realidad de metropolitana de Vigo que es un documento que se hace en pleno crecimiento, además, es decir, se está redactando en los años 2005 a 2008, ¿no? Y justo es que se aprueba en el momento en que esto entra en profunda caída. Pero no quiere decir que el documento, porque tenga mucha holgura o esté pensando en un futuro de unas expectativas, no sea el documento aprovechable. Es decir, no se podrá realizar en 20 años o en la previsión de los 16 o tal, pues a lo mejor no, pero sí sabemos que podemos hacer frente con eso, y además es lo que tenemos. Yo creo que hay que ser realistas, no vamos a iniciar un proceso ahora. Se están haciendo las modificaciones puntuales necesarias de lo que no funcionaba, les estamos incluso hablando y planteando de lo que no funciona para ser más flexible, llevamos ya hasta 7, ¿no? O sea, sí tiene capacidad, que es lo que yo digo, tenemos un documento que somos capaces de guiar el crecimiento. Es un documento que, si fallan los grandes parámetros, porque no se ha desarrollado así ninguna sociedad, es reconducible, es decir, hacer lo que es posible. Yo creo que tiene un sistema de votaciones notable, que cuida lo que es la escala ciudadana, es decir, no las mega actuaciones, una escala ciudadana, en muchos, y que tiene, que es lo fundamental, mucho planeamiento de desarrollo. Y eso es una etapa más pesada, pero el planeamiento de desarrollo es el que acerca a la realidad y a las circunstancias de cada momento. Y ese es en el que está volcado en este momento
la administración municipal. Javier, creo que querías Como estamos siendo intervenir. educadísimos y no nos interrumpimos nada, claro, se van acumulando posibilidades. Os podéis interrumpir siempre que nos faltéis al respeto. No quiero ser, porque entre otras cosas, como pretendo que se superen estereotipos, como estáis diciendo en algunas otras cuestiones, también pretendo que se supere el estereotipo de empresario de la promoción, pues poco menos que el diablo de la historia, ¿no? No, en todo caso tenemos un componente obviamente también de ciudadanos normales, obviamente, ¿no? Dicen, no, te olvidades que me das tan puro, pero es así, ¿no? No hace falta que te somos tan justifiques, Javier. tal como todos, ¿no? Por lo tanto, en ese ámbito nosotros hay determinadas cuestiones en las cuales aportamos una opinión profesional y otra como cualquier otro ciudadano y desde luego tan válida o menos, no lo sé, que cualquiera de las que se puedan verter sobre determinadas cuestiones. Yo estoy totalmente de acuerdo que el hecho metropolitano es un hecho que hay que tener en consideración. Yo creo que la ley del área metropolitana de Vigo establece entre otros unos criterios en el ámbito del planeamiento y del urbanismo muy interesantes, al menos nos lo parece, porque entre otras cosas coordina y le da posibilidades a ese ámbito metropolitano incluso de arreglar algunas cuestiones vinculadas con el urbanismo, me parecen, bueno, al menos interesantes, insisto. Después las cosas, hasta que no se den funcionar, pues uno no sabe exactamente qué alcance pueden tener, ¿no? Pero de una primera lectura en el ámbito precisamente del planeamiento sí que es una cuestión interesante. Nosotros sí que somos un poquito pesados en analizar las situaciones actuales, ¿no? La situación actual, y sé que esto puede ser objeto de debate, es que en el ámbito del mercado de vivienda, efectivamente, en esa parte que se encarga el planeamiento de lo que afecta a la vivienda, es ahora mismo en Vigo no hay stock, digo desde el punto de vista sectorial, stock de primera vivienda nueva. Y no hay, desde luego, en atención al ámbito del poder adquisitivo, no hay stock de primera vivienda nueva para los poderes adquisitivos medios y medios bajos. Esto es una realidad tan evidente que es indiscutible. Es decir, cualquiera de nuestros hijos que quieran emanciparse, que es técnicamente es una de las bolsas más grandes de este sector que estoy comentando, que es la vivienda que llamamos de emancipación, la otra es la de reposición, digo de esta vivienda entendida como bien de primera necesidad, no existe en Vigo, y entonces yo también digo que hay que trabajar para ello, efectivamente con lo que quede del sector, con lo que sobreviva del sector, habrá que intentar desarrollar esta necesidad evidente de la población, que es la que incumbe a esta cantidad, a este volumen de población que conforman estos grupos. Es imprescindible que se generen mesas en las que hayan, y lo llevamos diciendo tiempo, entidades financieras, administraciones local y sector profesional, incluyendo obviamente quien quiera incorporarse a eso, para desarrollar este tipo de producto de una manera coordinada, y yo creo que ese liderazgo es muy difícil hacerlo cuando se tiene al frente a alguien en el que o estás conmigo o estás contra mí, en el que opinar parece ser que es casi delictivo, ¿no? Es porque te apartan directamente del proceso al cual quieres simplemente aportar. Y desde luego, en lo que a nosotros afecta como colectivo empresarial, lo hacemos en toda Galicia, como Federación Gallega de Promotores. Pero tenemos muy poquitos sitios, y uno de ellos es el Vigo, pues una demonización, producto probablemente de ese periodo de tiempo de la aprobación del plan, probablemente que las cosas pues tardan en superarse, por unos más que por otros, es decir, pero lo cierto es que nos cuesta muchísimo poder sentarnos sin tener que esta parte de tener que estar a la defensiva para poder aportar. Es que la historia de Vigo en materia de urbanismo siempre ha sido como muy caótica y muy... Ha sido tremenda, y aparte había planeamientos que eran un desastre, donde se dejaban precisamente el tema de los convenios, ¿acordáis? Los convenios que bajo nuestro punto de vista siempre dijimos que eran una cuestión, que eran un núcleo tremendo de corrupción, entre otras cosas, porque dejaban al criterio, dependía si lo compraba el suelo Martín o cualquiera de los aquí presentes o yo, se podía hacer más o menos en el mismo suelo, porque dependía de cómo negociabas. Estas cosas yo creo que tienen que acabarse, porque son precisamente lo que han provocado en eso esa transparencia de la que hablaba, sí, María, creo que está trabajando. Por ser optimista y positiva a pesar de la situación, mirar hacia adelante, esas épocas están acabadas y terminadas, se ha enfocado la función pública del urbanismo de otra forma y se está desarrollando de otra forma. También pediría ser consecuentes. Yo desde octubre tengo pendiente con APROIN que participáis, por ejemplo, en comisiones del PEC y PEPRI con representantes que además formulan propuestas y que funcionan muy bien,
pero teníamos unas mesas de trabajo que dije, estamos dispuestos a sentarnos, estudiar los suelos, que tengáis interés, y hasta el día de hoy. Dijimos ejemplos, Seara, lo dijimos públicamente. Pero lo están haciendo ahora ellos por su ¿Qué más parte? queréis que os haga? Durán, Cabo Si os Sainor, estáis todos- uniendo con promotores individuales, No, porque incluso ellos ya han superáis venido cosas no en esperando función la de- mesa. en función de si retiran o no recursos. No podemos Esto- quedar desde octubre en decir, os vamos a presentar un programa, como lo hemos hecho al mismo tiempo con los arquitectos y lleva funcionando, mensual, de reunión, de tal. Os vamos a presentar un programa con los suelos que más nos interese tal. Al final terminan los promotores interesados en venir, no es mi suelo y ya no espero, pero que se llame con unas mesas de trabajo como estamos llevando con ellos, Planes de analizando cada tema. actuación. Dicen, Estamos decíamos por esperando. Yo no sé de lo que estáis hablando, pero me da la sensación que es un poco de más de lo mismo, que es esa tensión entre lo público y lo privado, ¿no? Y a lo privado en el urbanismo, que es lo que nos han convocado hoy en la ciudad, ¿no? Yo no quiero dejar de olvidar un poco el paisaje general, que es malo. No quiero utilizar una palabra peor, pero es malo. Y es malo porque no ha habido una tensión, una gestión pública de ordenar a los intereses que están en conjunto, ¿no? Entonces, si os están convocando desde la administración para que vayáis a esas reuniones, si no vais, es porque vuestros intereses van por otro sitio. Es que no es así, Matías, no es así. Ya, pero no, pero no es así. de la reunión. No nos han convocado ni una sola reunión a la que no hayamos ido, primero. Ya, Pero yo que digo no que quedamos María, en eso. pero no, Quedamos en lo digo pasar- para poner puntos Es y más, apartes. ¿Nos habéis convocado a algo que no hayamos ido? Mira, tengo aquí el acta de ¿Nos la habéis reunión convocado del algo? día No, 18 de octubre. repíteme. Pero es que ¿Nos quedaste habéis- tú en mandar los suelos No, que si te interesaban refieres a una reunión que y tuvimos hacer mesas con de Carmela y trabajo. contigo, Sí. sin que los pudiera saber el alcalde, porque lo tuvimos que ir por la tarde para que no nos No, viera. no, es que trabajamos por la tarde para evitar que por la mañana interfiera si en el eso, trabajo ahora resulta diario. que hay un acta de eso, por lo pronto me gustaría No, verla, yo tomo Para notas saber y digo, a ver qué acuerdos Ah, no, para poder has dicho seguirlos. acta. Yo digo, insisto, para no dejarlo pasar de aquí. ¿Nos habéis convocado en una reunión que no hayamos ido? No. Bueno, Bueno, ya lo Bueno, arregláis no, tomando bueno, un café. Exactamente. Sí. Tampoco vosotros nunca acudisteis a Bueno, pedir pero nada. no digáis si pero nos bueno. habéis convocado cuando no os habéis Hombre, convocado por favor, nunca. Cuando estamos decimos todo esperando lo que contrario. queráis Matías, es algo participar. tan simple, debería ser algo tan simple y tan natural como para que alguien diga que también nosotros no queremos influir en las estrategias de según quien tiene la legitimidad para mandar. Oye, este ámbito es bueno, sería bueno desarrollar. Otro Vigo posible quiere también y no sé quién. No, Oye, no, pues no nosotros tenemos aportaríamos, ningún interés urbanístico. El único que nos diferencia. nosotros aportaríamos la posibilidad de si hay algún empresario que esté involucrado y nosotros lo conozcamos, claro, porque puede haber empresarios y que no esté en nuestra asociación o no se siente representado por nosotros. Nosotros encantados de participar en eso y en cualquier caso de aportar ideas, independientemente de quién sea el dueño, que no estamos en defensa de intereses, María, meteros esto en la cabeza. Sí, además Abrir estaríais en defensa de no unos es intereses defender legítimos, solamente de producción de intereses, vivienda, sino ¿no? también de una actividad aportar- empresarial. ¿Cómo no? Precisamente este debate que se está abriendo aquí es trasladado a la ciudad lo que ha venido pasando durante años, ¿no? Esa falta de entendimiento entre... En cambio, hay un entendimiento de la misma época, claro, que establecimos y que llevamos compasado. Y yo también reclamaría que el papel de la administración no es solo entenderse con cada una de las partes, es mirar la visión en conjunto. Porque si urbanismo es gestión, prestación de servicios, etcétera, lo que sí es verdad es que sobre todo es el control y la garantía de que parte de todas las plusvalías que surgen de la transformación del suelo vayan a pasar a la comunidad, vayan a pasar al ciudadano, y ese es el control que hay que llevar. Entonces, ¿qué hay que pedirle, digamos, a la administración pública hoy en el tema de urbanismo? Primero, la situación cambió y el partenariado, el famoso europeo público-privado, tiene que ser mucho más fuerte para las actuaciones. Y cuando hablo público y privado, no solo privado por quien desempeña la actividad empresarial de ejecución o quien tiene la empresarial profesional, sino con los intereses de todos los ciudadanos que van a desarrollar sus actividades. Que tienen intereses y que Sí, todos los exacto. intereses son legítimos. Legítimos. Es decir, que eso, tengámoslo claro, es decir, que Pero no más Es que barreras y quiere hacer un centro Cualquiera. comercial. No, es decir, no, por es eso. natural Es decir, que que sea el desarrollado pelear mejor. Pues quiero por decir tus que intereses. la mala conciencia la estás teniendo tú, porque es verdad que no se construye una ciudad si no hay señores que perdona, desempeñan yo- una actividad estoy poniendo empresarial. barreras cuando se ha dicho que alguien que entraba en Vigo le decía a Matías que esto ha estado es producto del porque han mandado los promotores. No, a ver, yo creo que se está interpretando mal. Una cosa son los promotores como colectivo y otra es que Bueno, los pero sistemas de digo que gestión seáis coherentes con de vuestro las discurso. ciudades pueden ser o guiados desde una participación pública, Pública. como es a través de los sistemas de cooperación y colaboración que en otras ciudades funcionan desde hace más tiempo. O hechos con una cierta o anarquía por los del sistemas interés de privado. compensación, que y el interés privado lógicamente se tiene como ver en aquellos que ven más fáciles, donde hay menos capacidad de control del crecimiento por parte del gobierno municipal. Y eso pues, lo está diciendo que es el resultado
de políticas de gestión. Eso no es decir que tienen la culpa los promotores de lo que ha sucedido, ¿eh? Yo entiendo lo que también un poco quiere decir Javier, ¿no? Que quizá que se ha demonizado mucho ese sector porque fue una época de boom donde han tenido mucho intrusismo, me da la sensación, pocos profesionales, poca ética a la hora de gestionar. Yo he tenido magníficas relaciones con todos tus antecesores, María, con todos, absolutamente. Digo por echarle... contigo, espero que conmigo también. Contigo, incluso con Carmela, con el anterior concejal de urbanismo, con todos ellos, con el bloque, con el otro, siempre hemos tenido unas relaciones normales, lo que puede llamarse, porque hombre, yo creo que somos gente civilizada. Lo único que decimos es que sí que llegó un momento en el cual, al menos en un ámbito público, no podía ser muy evidenciado nuestros contactos. Porque... Martín quería intervenir sí, desde hace un buen rato. Sí, bueno, es que al final es lo que decía Javier, que van sucediéndose temas y te dan ganas de intervenir en unos cuantos, pero yo soy más tranquilo. Me interesa... Él sigue con sus propuestas. Sí, bueno, cada uno cuenta lo Por que supuesto. A mí me interesa también poner sobre la mesa un tema que evidentemente se está aprovechando desde la Administración del tiempo para agilizar esos planes de desarrollo y que en el momento que se salga de la crisis se puedan ejecutar cosas, pero me da pena a lo mejor que no aprovechemos también este tiempo, como decía también otro Vigola, para reflexionar sobre lo que hemos hecho en todo el territorio. En lo que corresponde a Vigo hay un planeamiento. Me refiero al efecto quizá apisonadora, ¿no?, que ha pasado con construcción a lo bestia sin tener en cuenta quizá el espacio público, aunque ahora pueda estar incluido en el planeamiento, ¿no?, pero que no aprovechemos este impasse, ¿no?, mientras no hay financiación, porque yo estoy de acuerdo en que quizá es de los puntos más problemáticos ahora mismo para que se realicen cosas, para repensar la ciudad, si lo que está previsto en el planeamiento. O sea, yo hablo de una reunión a otro nivel, ¿no?, en la que podamos estar todos los agentes implicados e interesados en el desarrollo y crecimiento de la ciudad para pensar si realmente todo lo que está previsto es lo que queremos con la óptica de hoy, no con la óptica de hace 12 años, o 10 o 8 años, ¿no?, en la que la situación era muy diferente, mucha gente estaba cegada por un crecimiento de escala brutal y a lo mejor hoy hay que repensarse algo más sostenible, ¿no?, en el sentido de si las 600.000 habitantes de Vigo, ¿no?, creo que eran, tú tienes los datos más frescos, ¿no?, eran aproximadamente los que se preveían para la ciudad, ¿eso es una realidad o es realmente algo que no se va a dar en los próximos, no lo sé, ¿no? Entonces yo creo que un poco cuando yo hablo a veces, ¿no?, en público sobre esa necesidad de sentarse a pensar y a poner sobre la mesa estos otros temas, porque lo que estamos hablando realmente en nuestras reuniones es algo más del día a día, de agilizar los procesos, de poner sobre vuestro conocimiento los problemas que nosotros estamos teniendo con el desarrollo del planeamiento, que creo que es fundamental y está dando buenos resultados, pero hablo de ese otro nivel. Vuelvo un poco al otro nivel. Yo creo que mantener los dos, porque uno es tan importante como el otro, ¿no? Es tan importante como el otro. Poder sí, solucionar, pero eso me interesa a mí y creo que le interesa a todos los ciudadanos, Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo con Martín, ¿no?, porque a mí me parece que las nuevas... Nada va a ser como antes. Nada va a ser como Y todos tenemos que empezar a asumir que nada va a ser como antes. Y por lo tanto, todo lo vamos a tener que reimaginar, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no?, es decir, esa posibilidad de permitir a la gente y por tanto de ayudar a la gente, pongo el ejemplo, 3 amigos, 3 parejas que dicen, bueno, pues nos compramos un piso, una casa que está ahí en el centro, que está cerrada y que lleva años cerrada, y nosotros la promovemos y vamos poco a poco y podemos pedir un crédito, tenemos una familia que nos ayuda, lo que sea, ¿no? Y que no hay que hacerla toda al mismo tiempo y se puede ir por fases. Bien, no hay posibilidad, pero no hay posibilidad porque cuando esas personas van a querer comprar uno de esos edificios, no se les vende o se pide un precio real, fantástico, inimaginable, es decir, no es de mercado. Por mucho que esa persona esté pidiendo eso, y lo único que está haciendo es impidiendo vender esa propiedad porque tiene otras muchas propiedades sin vender y que quiere venderlas. Y yo, como decía, eso puede ser maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que es un delito, ¿no? Entonces, hay que intervenir, pero hay que intervenir desde las administraciones públicas. Hay que intervenir también para impedir que esas soluciones se den, porque eso es impedir que la gente crezca, impedir que
un profesional, por ejemplo, puede ser contratado por esas 3 familias para diseñar ese proyecto y además se va a estar unido pues, con otros profesionales que van a viabilizar esa obra. Y no hay que ir a comprarte una obra con llave en mano. Pues a lo mejor la gente que le cuesta mucho, porque todos sabemos que meterse en obras es una complicación, ¿no? Es una maldición, más que nada, pero... Bueno, Me han para dicho, nosotros yo no me acuerdo. No, pero no, para nosotros no, pero para los usuarios... nosotros nos ocupamos de gestionar eso. Es una maldición. Pero claro, vosotros hasta ahora no os ocupabais de gestionar eso. Y eso puede ser una nueva gestión también, ¿no? De cómo indicarle a los ciudadanos que no saben de las terminologías que tiene que tener un proceso de obtención de licencia, seguridad, plan de seguridad, todas esas cuestiones que no saben meterse en ellas, pero estarían dispuestos a hacerlas porque quieren comprar una vivienda y además quieren personalizarla. Quieren que sea su vivienda, ¿no? y que hayan participado también con el profesional en eso. Entonces, el generar esas posibilidades, tiene que haber una liberación de suelo que hoy no hay. Y ese suelo está concentrado en muy pocas manos. No. Y esa es otra realidad. En esas Yo viviendas estoy de acuerdo que en todo lo que hablabais has dicho. antes, que de esas viviendas que hay que están vacías y tal, el problema también que existe, que un poco ahora tú lo estabas apuntando, es que los propietarios piden unos precios de hace 5 años, con los que se trabajaban hace 5 años. La situación, como bien estáis diciendo, ha cambiado mucho. Sí, pero Y el nivel adquisitivo de los ciudadanos cada vez es menos y irá a menos, posiblemente. Entonces, claro... Y esa gente no puede pensar que lo que tiene vale lo que pide, porque vale lo lo que difícil te es pagan. cambiar quizá ese chip. No, Claro. es una obligación de la administración y de las administraciones la intervención en el mercado de suelo y vivienda, ¿no? Para intentar regular los precios, y esos son mecanismos que están contemplados Sí. en toda la legislación. de ahí vino derivado, precisamente de esa norma, vino derivado la obligación en desarrollos de ámbitos de planeamiento secundario de darle al ayuntamiento un 10% de Regular y de edificabilidad, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Matías, excepto en esa parte en la cual no te puede constar de que esté en pocas manos, ¿no? Porque, insisto, yo creo que hay una fundación de esta ciudad, hizo un estudio sobre el casco bello que está colgado en internet y es... No, pero no hablo del casco bello. Ah. No hablo del casco bello. Porque No, eso, no. primero, que no es ¿Qué va, suelo, qué va, que qué va? son viviendas. Fuera. No, Y ya... segundo, también regula el precio de según qué empresas cotizadas, pues más de un paquete de un 5%, ¿no? Porque en función de si sacan o no paquete de acciones a la venta, y eso no es maquinación, lo lamento. No, pero no y es apelo en casco este bello. caso a tu condición de jurista porque tenéis muy poquito futuro en eso. Pero bien, ahora, yo sacando creo, lo penal, yo creo Bien. sin embargo, que la parte que comentabas Nos quedan 5 minutos es de incluso debate, una línea de negocio que nosotros intentamos fomentar, la promoción entendida como gestión de proyectos, ¿no? Y que esto pueda ser subcontratado por unos particulares, para unas empresas particulares que, bueno, se llama project, ¿no? La gestión integral de un proyecto en el cual, pues bien unos técnicos o bien un concepto más amplio de profesionales que puede integrar, o bien tiene que integrar necesariamente a arquitectos, aparejadores, y pues desarrollen el proyecto para ya el consumidor final, ¿no? Que ya entra, aparte, con una seguridad jurídica tremenda, es decir, porque ya entra desde la fase del suelo, con lo cual siempre todos los euros que ha puesto encima tienen un respaldo de una garantía real, porque lo que está pagando es gestión. Yo te hago una pregunta en estos 5 minutos. Recordad eso, que son vuestras últimas intervenciones. El problema, puede surgir ahí el problema, porque lo que estás diciendo yo creo que sería una solución ideal, ¿no? Puede ser el problema el que el precio que se pagó por ese suelo o por esa, digamos, solar edificable haya sido tan alto que obligatoriamente hay que repercutirlo ahora. Porque claro, todos sabemos que también ha habido unos estupendos beneficios entre la promoción, ¿no? Tremendamente pingües. Claro, hoy en día esa situación hay que acortarla, porque los particulares que quieran promover con asesoramiento técnico, no están dispuestos a pagar un 40% de beneficios. Te voy a contestar con una afirmación. Voy a ejercer de gallego, pero me imagino que nos entenderán muy bien los espectadores. Yo ahora, Matías, como profesional de esto, que sé muy poco, pero insisto, llevo 25 años, solo compraría suelo para poder sacar viviendas a 160.000 euros. Solo compraría vivienda para eso, porque es lo único que yo, analizando un mercado concreto, sé que puedo tener clientes finales.
Por lo tanto, yo solamente podré comprar ese suelo que me permita hacer ese tipo de vivienda. Bien, y hay suelo que no se vende porque Tendrá ha que sido comprado adaptarse, más... Matías, tendrá que adaptarse. Claro. Tendrá que adaptarse el suelo a la realidad. Tendrá que adaptarse sin ninguna duda. Y estoy esperando con ansia este tema. Pues que, por cierto, si hay financiación para este tipo de proyectos, lo que está claro, porque no nos olvidemos que las entidades financieras se dedican a esto, María. No os olvidéis de esto. Lo propio del sexo de una entidad financiera. A las familias de una que están intentando comprar vivienda. No, pero es bueno que vosotros lo sepáis también, porque me parece increíble que con algún banco que tiene claramente una cuota relevante del mercado hipotecario y del mercado financiero gallego, no os estéis sentando permanentemente para intentar ver qué pueden hacer, qué no se puede hacer. Bueno, no son mis noticias, esas no son mis noticias. Mis noticias de hoy, dicho sea de paso, de hoy. Mañana. Pero el hecho cierto es que esto es reconducible, ¿no? Como todo. Y yo creo que esto es lo que yo estoy intentando decir, es decir, analicemos a ver si estamos de acuerdo en que la necesidad es la que es, o la que creemos que es desde todos los lados, y desarrollemos esto pues con todo el sentido que pueda tener del hecho de hacer ciudad en sí mismo, en cuanto a la estructura urbanística coherente, sostenible, con criterio y muy dirigida por parte de los técnicos, obviamente, pero también desde una perspectiva de realidad que es una demanda que existe como bien de primera necesidad, que es la vivienda, y que hay que satisfacer. Y rompámonos la cabeza a ver cómo lo hacemos, pero hay que hacerlo. Bueno, Innovar. ya la última frase os pediría a cada uno, ya para despedirnos. Vamos así, ya Javier ya se ha intervenido, le doy el turno a Martín. No, yo, para ya despedirnos. De este debate, aparte de lo que es el funcionamiento del urbanismo en la ciudad a través de la gerencia y de los problemas que pueda haber de orden menor que se están tratando de resolver, yo insisto en poner sobre la mesa, me gustaría yo creo que debería ser una iniciativa de la administración local, en este caso, el proponer, organizar, pues como hemos hecho estos días en el colegio, un debate, una puesta en común de las cosas que realmente vemos que se tienen que repensar, aprovechando este momento de crisis y de poca actividad en el desarrollo, ¿no? para intentar mejorar lo que está previsto, ¿no? O sea, esa sería mi reflexión y mi solicitud, ¿no? Muy bien. Matías. Sí, la verdad es que lo mismo. Yo creo que la voz en estos momentos de los ciudadanos. Hay que aprovechar los momentos de crisis, son los momentos de innovación, ¿no? Y que tengamos todos presentes como sociedad, ¿no? Que lo que hemos invertido, porque todas esas viviendas, muchas de las que se han comprado en Vigo y en todas partes, ¿no? Se han utilizado como inversión, ¿no? Y una sociedad que invierte en ladrillo desde el punto de vista peyorativo es una sociedad que no crece, ¿no? Tiene que invertir en innovación, ¿no? Entonces ese dinero, porque era fácil, porque se ganaba más dinero, ¿no? Al final nos ha llevado a una situación de empobrecimiento, ¿no? Esa lección la tenemos que interiorizar. Y como sociedad tenemos que saber que nuestras inversiones personales y económicas tienen que ser hacia cuestiones de innovación, de creación, de esforzarse en hacer las cosas bien y de otra manera, porque es posible y porque además somos un país que somos capaces de hacerlo sin ningún tipo de complejo. No, María. Los dos niveles que planteaba un poco Martín y también tú, a nivel de ciudad de Vigo, que a lo mejor visto desde fuera tengo otra perspectiva, no conozco el procedimiento de realización del plan, pero sí es verdad que tenéis un documento que vale, o sea, que sirve, que tiene ahora ya cierta seguridad jurídica, que es algo de cuando yo llegué siempre hablaba, es porque hay 26 sentencias, porque se está consolidando que lo que dice el plan es viable, y entonces con ese documento podemos funcionar y yo creo que tiene suficiente flexibilidad, que estamos cumpliendo los deberes, que creemos muchísimo en la colaboración público-privada, y cuando digo pública, digo ciudadanos y administración, y cuando digo privada, todos los sectores que participan, pero que no acosamos a la gente ni vamos detrás. Todo el que se ha querido reunir con nosotros, las entidades financieras lo están haciendo casi semanalmente por cuestiones patrimoniales, lo hacen, ¿eh? Entonces, creemos en eso. En cuanto a la reflexión profunda a la que hay que llevar, yo creo que esto del urbanismo es algo mucho más sencillo, aparte de lo complejo. Uno, trabajamos con un material que hay que entender, que es el suelo, que no solo es un recurso económico, que es un recurso natural, y que es limitado, tiene unos límites físicos y que además cuando lo tocamos, cuando hacemos un proyecto de urbanización no es renovable o es muy poco renovable. Entonces cuidado con el elemento que tenemos que cuidar. Y producimos unas cosas y se producen unos elementos que son las viviendas, pero las viviendas tampoco son ilimitadas y de consumo de suelo para toda la vida en extensión.
que tenemos que conjugar en las ciudades diferentes funciones, que no solo existe la función residencial y que la producción de viviendas también tendrá que estar aquilatada a las necesidades reales que tenemos de no consumir nuestro recurso, que es el suelo. Bueno, pues... Una opinión, por cierto, publicable en la revista Ruiz, lo suscribo arriba abajo. Tenemos que dejar aquí el debate. Yo siempre os lo digo al principio, parece que es largo y al final siempre nos quedamos cortos. También recordarles, señores y señoras, que este es el último programa de este año. Volveremos en septiembre con muchos más temas, muchos más debates. Seguro que les volveremos a tener a ellos. Esperamos que con nuevas noticias y más esperanzadoras quizá. Y también recordarles que a continuación sigue el programa En Privado de Ana Lago Verdón, que en esta ocasión va a entrevistar a Mario Conde. Muy buenas noches y hasta septiembre.